Bueno, entramos a la última parte sobre ciclos o estructuras repetitivas. Esta parte también es muy importante, pero solo vamos a desarrollar un ejemplo con respecto al ciclo para. ¿Listo? Entonces, ¿qué permiten hacer? Pues permite repetir los procesos un gran número de veces según sea el caso. Estas estructuras son utilizadas en procesos donde se requiere realizar las mismas operaciones una gran cantidad de veces. Entonces aquí voy a colocar un ejemplo para que entiendan más el concepto sobre los ciclos o bucles. Hagamos de cuenta que nosotros vamos a aplaudir 20 veces, entonces tendríamos que aplaudir 20 veces, ¿cierto? Y el algoritmo para aplaudir nos quedaría así como está acá, pero no sería la parte más óptima de escribirlo. Sin embargo, si yo utilizo un bucle, pues simplemente digo que ya se completaron las 20 veces. Si no se completan las 20 veces, pues sigue aplaudiendo, ¿sí? Entonces mire que acá la estructura de este bucle, pues me queda, o de este programa, me queda mucho más sencilla utilizando una estructura repetitiva. Entonces, ¿cómo se hacen o cómo se crean las estructuras repetitivas? Pues tenemos como elementos fundamentales, tenemos que trabajar lo que se llama un contador. Entonces el contador tiene algunas características, entonces entre esas características es que se conoce exactamente el número de veces que se repite el proceso. Entonces en el caso anterior les ponía el ejemplo de aplaudir 20 veces, pues exactamente son 20 veces que se debe aplaudir. Entonces el contador, él enumera la cantidad de veces que se repite el proceso, controla el inicio y la finalización de las repeticiones. Este contador debe ser de tipo entero. Las operaciones que se repiten son las que son más comunes para los objetos a los cuales se realiza dicha operación. Entonces, aquí hay otro ejemplo de que aquí lo que se hace es como simplemente comprobar cuántas veces se ha desarrollado una acción. También tenemos pues lo que es el contador, el acumulador, ¿no? Entonces el acumulador es una variable encargada de accionar los valores que se requieren totalizar según sea el caso. Entonces en el contador es la variable que se encarga de enumerar los objetos que pertenecen a un conjunto de acuerdo a una condición. Entonces el ciclo repetitivo para. Entonces para tiene esta sintaxis, entonces para y se coloca el valor inicial, es decir, dónde va a iniciar el ciclo y hasta dónde va a terminar. Y con un incremento, por ejemplo, puede ser un incremento de 1 en 1, o de 2 en 2, o de 3 en 3, o con un decremento, según sea el caso. Y hace las instrucciones respectivas. Entonces, para entender esto, pues vamos a desarrollar un programa que escriba cualquier tabla de multiplicar. Entonces les recuerdo que el multiplicar una tabla es un ciclo repetitivo porque lo que hace él es, en el caso de decir la tabla de 3, multiplica el 3 por tal número, ¿qué es? El 2, perdón, el 3 por el 2, el 3 por el 3, el 3 por el 4. Entonces hay un incremento de 1 en 1, pero hay un ciclo, un número que prácticamente tiene que multiplicar a todo. Entonces, como siempre, pues vamos a determinar cuál es la entrada. Entonces vamos a decir que el valor de la tabla, ¿no? El valor de la tabla que vamos a desarrollar, suponiendo una tabla del 1 al 10, digamos el 7, entonces esa va a ser la tabla que va a desarrollar. ¿Y cómo queda la operación? Entonces, la operación es que aquí el valor, ese 7 que yo multiplique, lo va a multiplicar por 1, el 7 lo va a multiplicar por 2, el 7 lo va a multiplicar por 3. Entonces es un ciclo, miren. Es un ciclo que va de ¿dónde? De 1 hasta 10, con un incremento de ¿cuánto? De 1. ¿Y qué va a hacer mientras se está ejecutando ese ciclo para? Pues multiplicando cada uno de los valores. Y al final, ¿cierto? Al final lo que me va a dar como resultado es este pequeño pseudocódigo. Entonces yo digo, la tabla de multiplicar que yo deseo hacer es la del 7. Entonces almacena el 7 en la palabra valor, perdón, en la variable valor, y le dice, para i de 1 hasta 10 incrementado en 1. ¿Qué va a hacer? Pues
va a multiplicar, ¿cierto? Va a multiplicar la i por un valor. ¿Por cuál valor? Por el 7. La primera vez, ¿cuánto vale i? Vale 1 por el valor 7. La segunda vez, ¿cuánto vale 2? Perdón, ¿cuánto vale i? Vale 2. Entonces 2 por 7. Y así sucesivamente, es decir, hace un ciclo, una repetición muy simple. Entonces, en el caso del diagrama de flujo queda de esta manera, y pues aquí lo único complejo de entender es quizás cómo se desarrolla el para con un valor inicial, un valor final y un incremento. Vamos a ver cómo nos queda en Python. En Python cambia un poquito, ahí esta parte sí cambia un poquito, pero la parte inicial no cambia. Entonces aquí le digo para i en un rango de 1 a 11. Desde 1 a 11, según él, hay 10 valores. El primer valor es 1 y lo multiplica por cualquier valor que yo haya digitado. Pues en el ejemplo anterior les decía el 7. Y va haciendo esa operación. Lo que aparece aquí, porcentaje de, por porcentaje de, es como unos espacios, ¿cierto? Pero entre líneas, ¿sí? Entre líneas, es decir, para que me vaya haciendo, cada vez que multiplique, me vaya escribiendo ese valor y me vaya saltando de línea, ¿sí? Para eso se escribe eso. Y el i, pues es el valor al cual va a ser multiplicado por el valor y el resultado, ¿no? Entonces vamos a mirar que el i se va a almacenar aquí, el valor se va a almacenar aquí y el resultado se va a almacenar. Bien, y ahora ya vamos con este último ejemplo explicando el ciclo para. Entonces el ciclo para, recordemos, tiene un ciclo, digamos, es una ejecución de una acción repetitiva, y tiene una condición especial, es que tiene un rango, tiene un número inicial y un número final. Por defecto, sí, por defecto, pues el Python parece ser que por defecto el incremento lo hace en 1. Como la tabla de multiplicar que vamos a explicar acá es una acción repetitiva de un valor por otros valores, entonces el número cambiante, el número que va a ir representando el ciclo, se va a desarrollar con esta acción. Y lo que él hace es multiplicar, ¿cierto? Multiplicar lo que lleva el ciclo para y el valor en el cual yo le doy qué tabla necesito multiplicar. Entonces, en este caso, yo voy a colocarle que necesito la tabla del 4. Entonces, él me va a realizar la tabla del 4. Entonces, ¿cómo funciona esto? Entonces, la primera vez i vale 1. Entonces, dice 1 por 4. Aquí en esta parte lo que él hace es como guardarme el espacio, digamos, darme una configuración para que me guarde el valor de la i, que es 1, el valor que es 4, que yo le escribí que el valor que de la tabla es el 4, y el resultado pues es la multiplicación que me sale de multiplicar i por el valor. ¿Listo? Entonces esta es simplemente como una configuración para que él me escriba esta línea, después esta línea, después esta línea, después esta línea, me la escriba de manera repetitiva. La segunda vez, entonces la segunda vez, ¿y cuánto vale? Vale 2, entonces va a multiplicar 2 por 4, la escribe y sigue haciendo este ciclo repetitivo. Eso es lo que hace el ciclo para. Bueno, espero que hayan entendido y nos vemos en una próxima oportunidad con explicaciones sobre programación en Python.